Buenas noches, gracias por asistir a la conferencia el día de hoy. En primer lugar, una pequeña anécdota, ¿no? Esta conferencia yo la he hecho varias veces, pero acerca de Lima, mi colección de Lima. Y si la quieren ver, hay un par que están grabadas ya y están en el canal de nosotros. Ahí están bajo. La última vez que la presenté fue en Denver. Esta vez quise hacer algo diferente. La misma historia, la historia postal republicana, pero cubriendo todo el Perú. Y tratando de hacer eso, simple y llanamente confirmé lo que yo ya sabía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que va a ser parte de lo que vamos a ver aquí. La historia postal del Perú es virtualmente la misma historia postal de Lima. Lima es una de quizás las pocas ciudades de las que se puede sacar toda la historia postal, no solamente de un país, sino muchas veces hasta de un continente. Lima tuvo esa suerte. Y eso lo vamos a ver en parte de lo que se va a ver aquí. Entonces, cuando lo ponemos en la perspectiva de importancia, relevancia y todo eso, yo creo que Lima es un buen caso para discutir la importancia que puede tener solamente una pequeña región versus todo un país. Muchas veces mucha más dinámica existió aquí de la que pudo haber existido en muchos otros lugares. Eso es una cosa interesante. La segunda parte es esta, ¿no? Mi colección, y en general, es solamente la parte republicana de Perú. Mi colección empieza en 1821 y termina en 1994. Um, Respeto y admiro mucho toda la parte que no entra en esto, la parte colonial. Tenemos a Julio Ponce y a otros que son muy conocedores de esa parte, también como la parte republicana que es manejada por muchísimas personas. Lo mío solamente es la historia postal. Y en la historia postal yo tengo un enfoque quizás un poco diferente y quizás sea el enfoque temático. La historia postal uno mira las marcas postales, los servicios, las rutas, todo ese tipo de cosas. Yo combino todo y trato de ver la evolución del sistema postal. Entonces, bajo ese parámetro que vamos a tener para empezar, empezamos con lo que es 1821. 1821, 28 de julio, la Declaración de Independencia, el nacimiento de Perú como república. Esta pintura tiene a José de San Martín enfrente de la Plaza Mayor de Lima, con todos los limeños en ese momento anunciando la libertad del Perú. Lo interesante de esto es que el Perú, siendo la ciudad, el lugar donde se concentraba el poder de las colonias en Sudamérica, tenía una gran presencia española, por lo que a la hora de liberar el Perú, el 28 de julio no se liberó todo el Perú, se empezó la guerra de independencia. Y esa guerra de independencia duró por mucho tiempo hasta diciembre de 1924. Eso para empezar con lo que vamos a hablar aquí. El Perú, obviamente, y la historia postal sobre todo, a veces nosotros todo el tiempo estudiamos los sobres, las rutas, todo ese tipo de cosas, pero nos olvidamos de quiénes están detrás de todo eso. Y los que están detrás de todo eso son todas estas personas, ¿no? Todas estas personas que son quienes generaron los eventos, generaron las cartas, generaron todo ese tipo de cosas de las cuales nosotros vemos desde la perspectiva que le queremos llamar historia postal. Entonces, para situarnos en lo que fue el Perú al momento que sale del colonialismo hacia la república, voy a tratar de pasar por unas personas que fueron los primeros turistas, digamos, del Perú republicano de aquella época. Johann Moritz Rugendas fue un pintor alemán que viajó por muchos lugares y viajó también por Sudamérica. Él estuvo en el Perú y en Chile entre los 1830 y 1840. Y él pintó las escenas normales de ahí. Estas son las personas que están ahí en la Plaza Mayor de Lima. Este balcón del lado izquierdo es donde San Martín proclamó la independencia. Vemos más o menos la mixtura de las personas que vivían en Lima. Estas son las personas que escribían las cartas que hoy estudiamos, ¿no? Pero Lima era una mezcla de diferentes cosas. Aquí tenemos, digamos, la gente divirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Costa Verde, esto es lo que se llama Chorrillos, y en Chorrillos se juntaba algo que sucede desde ya de esa época hasta ahora. Todas las clases sociales en el Perú siempre han tenido cosas en común en el sentido de diversión.
Y esta es una, la playa, ¿no? Todos, aquí pueden ver gente de todo nivel social disfrutando de esta parte en el mismo sitio. Chorrillos fue un balneario para la gente adinerada de aquella época. Vivían en la parte alta del acantilado, por supuesto, pero sin embargo la gente común y corriente también iba a vacacionar, a veranear y a tomar baños ahí. Y esta es otra característica de Lima de aquel momento. Eso se llama el Festival de Amancaes. Amancaes son los cerros más o menos que se ven detrás del Palacio de Gobierno, hacia la parte montañosa. Y estos festivales también juntaban muchísima gente. Y la gente que juntaban era los españoles que vivían en el Perú, los criollos, hijos de españoles que nacieron en el Perú, los mulatos, la gente de los Andes y todos los demás. Todos se divertían juntos. En el Perú eso ha sucedido siempre, con sus restricciones y beneficios y todo lo demás, pero eso ha existido siempre. Entonces, dentro de todas estas personas, y se dio el movimiento de independentista y el Perú se independiza el 28 de julio de 1821, como habíamos hablado, y hay un personaje que no solamente pintó la parte, digamos, aristócrata o más de diversión o más de todo eso, de lo que vemos ahora. Hubo un pintor acuarelista, su nombre es Pancho Fierro. Y Pancho Fierro era un pintor de todo tipo, pintor de brocha gorda hasta pintor de acuarelas. Y él pintaba muchísimas acuarelas y fue conocido por aquel tiempo. Curiosamente, Pancho Fierro es el hijo de un sacerdote con su esclava negra. Y él nació libre, a pesar de que todavía había nacido durante el tiempo colonialista. Y como él vivió con su madre, él se dedicó a pintar la parte costumbrista del Perú, toda esta parte que vemos aquí. Sus acuarelas son famosas, todo está, hay miles de acuarelas y están repartidas por todo el mundo. Ahí solamente lo dejo ahí si como tienen como curiosidad. Y también hubo otra persona que pintó o escribió acerca de la historia republicana del Perú de aquel entonces, Ricardo Palma, con sus tradiciones peruanas. Ricardo Palma en las letras y Pancho Fierro en las pinturas nos ponen lo que fue la Lima republicana cuando recién empieza la república. Esto como contexto solamente para movernos a otro lado. Vámonos ya a lo que nos interesa aquí, que es la parte más de cómo llegamos a la independencia. El Virreinato del Perú, 1542 hasta 1821 o 24, depende de qué parte del Perú estamos hablando, pero a partir de 1780 empieza un periodo de insurrección. Y la insurrección del Perú, que fue lo que finalmente terminó con la independencia, curiosamente no empezó con lo que habíamos hablado en una charla anterior, que los espíritus libertarios de San Martín y Bolívar y otros que que fueron miembros de logias y todo eso, lo empezaron. En realidad ellos fueron quienes ejecutaron la parte final del asunto, porque en el caso del Perú y también en el caso de Bolivia, la república que se empieza a crear a partir de 1821 empieza con los movimientos indígenas. Dos de ellos súper importantes, Tupac Katari y Tupac Amaru. Tupac Katari en Perú y Tupac Amaru Tupac Katari en Bolivia y Tupac Amaru en Perú, fueron quienes empezaron con todo esto, ¿no? Y estos dos personajes que son reconocidos hasta el día de hoy, curiosamente, o no curiosamente, pero muy solidariamente, tuvieron esposas con las cuales también pelearon por la independencia, y ellos fueron los que primero empezaron todo. Si lo queremos poner en esa perspectiva, ellos realmente fueron los que empezaron la parte de resurgimiento del moverse de la colonia hacia la república. Esto creo que lo cubrimos la vez pasada cuando hablábamos de la estampilla de 7 centavos, ¿no? Las guerras napoleónicas en realidad fueron lo que fue el catalyst final para que los movimientos independentistas en América surjan. Napoleón remueve a Fernando VII, pone a su hermano en la corona y se empiezan a crear en la América española lo que se llamaron las juntas de gobierno. Entonces, en este mapa vemos en Sudamérica, obviamente hubieron en otros lugares también, se juntaron estas juntas de gobierno. Pero hay un dato curioso, cuando veíamos en una charla anterior respecto a las marcas de Fernando VII en la Junta de Bogotá y veíamos las de otro lugar, se hizo el comentario de que no había marca Viva Fernando VII en Perú, porque simple y llanamente en el Perú no se llegó a instalar una junta gubernativa. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué no se formó una junta gubernativa? La razón es bien simple.
La razón es que el virrey Abascal residía en Lima, él controlaba todo el virreinato del Perú y aparte de eso, y tenía mucha influencia sobre los otros virreinatos que estaban alrededor y todo eso, pero otra cosa importante es que Lima, los criollos peruanos de aquella época desempeñaban diversos cargos de confianza y gozaban de muchísimos privilegios. El Perú concentraba la mayoría de los criollos ennoblecidos. El Perú era como una mini jerarquía de ese tipo, ¿no? Y el Perú en ese momento, y sobre todo Lima, era el lugar donde se concentraba el poder administrativo español. Ese era el corazón de España en América. Se dice que si en esta época hubieran hecho elecciones y no hubiera habido una guerra de independencia, el Perú no se hubiera independizado. Lima no se quería independizar. Los movimientos de independencia vinieron de afuera. Vino por parte de San Martín, de O'Higgins, de Bolívar y de muchos otros. Esa era la situación de Lima y del Perú en aquel momento. Hablando de colonia, y esto es lo único colonial que voy a mostrar, fue lo siguiente. En aquella época el correo funcionaba de una manera bastante cómoda, en el sentido de, era el correo español, si había que mandar una carta fuera del Perú, se ponía en el correo, el cual lo llevaba a la mala española y lo distribuía simple y llanamente. No había que, digamos, pensar mucho. Esa era la conexión externa con el Perú. Las marcas Perú, como ya escuchamos en otras charlas, indicaban la procedencia, ¿no? Alguno de los países de Sudamérica o de los virreinatos de Sudamérica. Eso fue, digamos, la parte cómoda de este asunto. Entonces, dentro del Perú en aquella época, estamos hablando de un mapa de 1810, habían 4 rutas principales, las cuales las he marcado aquí, ¿no? La de Cusco, la de Arequipa, la del norte de los valles y la de Huánuco, a Pasco. Estas rutas eran una subdivisión de las rutas coloniales, obviamente esta era la carrera hacia Cartagena y todo lo demás. Pero esto era lo que funcionó el Perú al momento de la independencia. Este mapa en sí es el mapa todavía del virreinato en aquel momento. Cuando estamos hablando de independencia es prácticamente lo mismo, obviamente con el conflicto que tuvimos por años sobre la parte de Tumbes, Jaén y Maynas y la parte de Guayaquil, que no pasó a ser parte del Perú después de la independencia. Volviendo a 1810 y las juntas de gobierno, en la Capitanía General de Chile se emitió este matasello, ¿no? Interceptada de Lima. La razón de esto era precisamente para, de alguna manera, es la primera marca de censura postal del mundo, por lo que yo sé, no es una marca peruana, es una marca chilena, pero la razón de la que emitieron esta fue precisamente para identificar y dar validez que la correspondencia que venía de Lima de parte de la Junta Española, no la Junta Española, pero el Poder Español, el Virrey Abascal y todo su vicegobierno, si se quiere así, era realmente legítima y no había sido interceptada por los movimientos patrióticos que podían alterar el mensaje que en aquel momento se mandaba. En un par de ocasiones yo he usado esta marca para mostrar lo que se llama en cybersecurity, usar esto, encriptar las cosas, ¿no? De alguna manera esto le daba validez de que realmente lo que pasaba de un lugar a otro era legítimo como source, como procedencia del mensaje. Esto lo cubrimos la vez pasada y lo cubro aquí rápidamente. Ya mencioné de que si se hubieran hecho elecciones, según cuentan muchos historiadores en ese momento, Lima no hubiera querido ser libre. Por las comodidades que tenía en aquel tiempo. Entonces, todos los movimientos independentistas que llegaron al Perú, obviamente siguieron por aparte de la logia Lautaro. Una cosa interesante del virrey Abascal fue de que él sí terminó con todas las juntas de gobierno que existían en Sudamérica, menos con una, la de Buenos Aires, que fue la que empezó todo con la logia Lautaro. Quizás ese también fue su error, que si hubiera acabado con esa, de repente la historia se hubiera escrito de otra manera, pero hoy es la historia que tenemos. Los 2 libertadores del Perú, San Martín en 1821, Bolívar en el 24. Aquí también hay una pequeña historia con eso que la vamos a pasar. San Martín quizás pudo haber sido el único libertador del Perú. Desarrollo del sistema postal. Ya aquí empezamos con la parte postal de todo lo que vamos a hablar. Esta hoja de tiempo, este timetable,
más o menos nos va a dar indicación de qué es lo que vamos a hablar aquí. La parte superior es la parte postal. De 1821 a 1851, lo que vemos en la parte filatélica son principalmente marcas lineales. Del 51 al 57 ya tenemos unas cosas un poquito más elaboradas. Del 57 al 58 empieza el periodo de prueba de la Pacific Steam. Del 58 hasta el 79 es el desarrollo del sistema prepago dentro del Perú, y del 79 en adelante tenemos, bueno, cuando nos metemos a la Unión Postal Universal somos aceptados, y al mismo momento en la guerra con Chile. Una vez iniciada la República, obviamente el Perú perdió acceso al correo español para enviar correo hacia el exterior. Entonces, desde 1821 hasta 1851 aproximadamente, la responsabilidad del gobierno o de la administración postal peruana solamente estaba envuelto en el correo doméstico. Como vamos a ver, han habido ciertas cosas ahí hasta 1851, cuando firma un contrato con la Pacific Steam Navigation Company y empieza ya a llevar el correo primero dentro de la costa del Pacífico y con los diferentes consulados hacia otras partes del mundo. Y si queremos ponernos dentro del contexto histórico de lo que esto sucedió, del 21 al 25, la guerra de independencia; del 26 al 44, un periodo de inestabilidad política prácticamente como la que existió en muchos países de Latinoamérica; del 45 al 69, el boom del guano. Y este fue quizás uno de los periodos en el que Perú realmente surgió como una potencia económica, hasta que entraron en una década de crisis en el 69 hasta el 79, porque ya el guano no era un producto en tanta demanda, ya el salitre y otras cosas para aquel momento que se producían no en el Perú, pero fuera del Perú, principalmente tenían gran demanda y eran más económicos de explotar. Y en el 79, cuando entramos a la Unión Postal Universal y entramos a la Guerra del Pacífico. Esta charla va a ser partida en dos partes, y solamente hoy vamos a cubrir la parte de prefilatelia, hasta el 57. Entonces, empecemos. Las primeras cartas dentro de la parte de la República, de 1821 hasta 1825, digamos que son difíciles de conseguir en el sentido de que son cosas súper comunes. Obviamente la fecha es lo único que le identifica dentro de eso, pero era un problema, era un tiempo de revuelta y todo ese tipo de cosas. Entonces, se conocen cartas, pero no se conocen tantas como de otro periodo. Esta, por ejemplo, va de Lima a Piura. Piura se declaró libre antes que Lima. Las tarifas que entraron en vigencia o que continuaron en vigencia hasta el 25 fueron las tarifas coloniales. Entonces, seguimos aquí del 21 al 25 con la parte de tarifas coloniales que tenían la variabilidad de la ruta, de la distancia y el peso y todo ese tipo de cosas. Papel sellado, ya Julio César Ponce tocó esto, lo voy a tocar bien tangentemente. El correo no se marcaba de ninguna manera de hablar Perú independiente o estamos en guerra de independencia o lo que fuera, pero el papel sellado sí, porque el papel sellado significaba un rédito de ingresos para el Ejército Libertador y para todos ellos el momento que iban liberando nuevos territorios, ¿no? Entonces, la parte de Perú independiente como sobrecarga, primer año, segundo año, tercer año, como explicó Julio César antes, es lo que le da más réditos y recursos al fisco en aquel momento para seguir librando la campaña de independencia. Este en particular es de Lima en 1821. Hablábamos que la marca Perú era la que identificaba el correo que salía en la época colonial. Pero en estos primeros años, esa marca Perú se reemplazó con esta marca Franca Lima. Esta marca Franca Lima se ve en las cartas que van hacia el exterior en aquel momento. Esta en particular va a Río de Janeiro. Tiene una historia, la voy a dejar ahí la historia para un comentario extra, pero yo fui el segundo bidder cuando se puso en un auction, lo compró una persona que creo que está en el foro en este momento y luego de alguna manera pude llegar a atenderlo a través de otro auction. Esta carta está escrita por Diego de Viaña y va a un conde que se había salido del Perú y estaba ya refugiado en el Brasil. Esta carta llega al Brasil
en octubre del 22, un mes después que el Brasil es también libre, se había independizado. Hablábamos de enviar correo fuera del Perú, que era una cosa que se hacía antes con la mala española. Pues bien, en esta época ya no había cómo mandarlo, entonces había que poner las cartas con los capitanes de barco que llegaran al Callao o los diferentes puertos del Perú para poder enviarlas a través de ellos. En el caso de esta carta en particular que va a Londres, los barcos que no tenían ningún acuerdo para el transporte de correo con el gobierno inglés eran marcadas a su arribo a la Gran Bretaña con estos postmarks que hay de diferentes sitios, ¿no? Ship Letter Liverpool, hay de Liverpool y hay de otras ciudades también. Este en particular es del 22 de julio de 1825. Salió del Callao, llegó a Liverpool y el tiempo que tomó a llegar allá en 1826 fue de 183 días. Otro ship letter similar, pero este va a Estados Unidos. Y los de Estados Unidos entran por diferentes puertos. Este entró por el puerto de Baltimore. Este es de julio de 1825. Y del Callao hasta Baltimore tomó 93 días. El porte de Estados Unidos en aquel momento era 18,75 de centavos americanos, ¿no? Pero aparte, cuando la carta viajaba por barco, le cargaban 2 centavos adicionales y acá está el porte que tenía desde Baltimore hasta su destino final en Providence, en Rhode Island, de 20 centavos y 3 cuartos. 1821 a 1825 continúan las tarifas coloniales, pero a finales del 25 se emiten las primeras tarifas para uso republicano que entrarían en vigencia el 1 de enero del 26. Tarifas bastante similares, pero simplificadas en muchos casos por el tipo de área y mayores rangos de leguas o de millas, de leguas, que era la unidad de medida en aquel momento. La tarifa entra en vigencia el 1 de enero del 26. Esta carta va de Pascua a Lima y tiene una tarifa simple. Son 53 leguas, está dentro de la zona y entra todo aquí. Este 3 es la antigua tarifa colonial, que aparentemente lo pusieron inicialmente y se equivocaron porque la tarifa real debía haber sido 2,5 reales. Estando dentro de eso. Esta tarifa se revisó en septiembre del mismo año. Pequeños ajustes para poder ser más acorde a lo que era realmente el costo de mantener el sistema. Esta va de Lima a Lampa, 292 leguas, 4 reales es un porte simple. Y tiene esta marca adicional MZ. Esta marca por muchísimos años fue de conjetura. Muchas personas decían que significaba Maestro Central, Maritime Zone y una serie de cosas. Entiendo que se descubrió un documento en el cual se menciona que alrededor de los 1800 se mandaron a hacer 12 marcas con las iniciales de los meses. Entonces, esta en particular sería marzo. Aparte de MZ, se conoce la letra E, que sería enero, se conoce la letra D, que sería diciembre, y hay una que yo le he visto, yo diría que es F, pero podría ser una E, y si fuera una F sería febrero. Hablamos de que la independencia del Perú fue un periodo de guerra, ¿no? Llegó del 21 hasta el 25, la última guerra fue en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1924. El ejército de Sucre contra el ejército realista, ganaron el movimiento independentista y ahí finalmente se sella la independencia del Perú y la independencia de Sudamérica. El Perú muy agradecido con Bolívar, que era el caudillo que había liderado toda esta segunda parte del movimiento independentista. En sesión del Congreso deciden cambiar el nombre a la ciudad norteña de Trujillo por Bolívar. Y este cambio sucedió
el 9 de marzo de 1825, pero solamente duró hasta el 27 y vamos a hablar de eso un segundo. La marca Bolívar es interesante por sí. De estos documentos que realmente tienen impresa el nombre Bolívar, yo solamente he visto dos. Este sucede ser uno de ellos. Este es de una carta de un bill que va de Bolívar, de Trujillo a Lambayeque. Esto también es interesante, la parte de este sobre, porque va de Trujillo a Piura, todos en el norte del Perú, pero entra por Paita. O sea que esta inclusive no fue una carta que fue por tierra, esta fue por mar, entró por el puerto de Paita. Siguiendo con la parte de cómo nos conectábamos en la República en los primeros días o en los primeros años con el exterior. Otra vez, teníamos que hacer todo a través de barcos privados. Esta carta va de Arequipa a Londres. Fue escrita el 19 de noviembre del 26 y llega a Londres 141 días después, el 9 de abril de 1827. Tiene esta marca que es interesante. Yo la he visto en correspondencia de otros países, pero en correspondencia proveniente del Perú no. Me llamó la atención y no sabía, hace muy poco descubrí el asunto, porque habían las letras F, P, O, puede significar dos cosas. Fleet Post Office, que serían los barcos que tenían su oficina postal, o el Foreign Post Office, del extranjero. Consulté con 10 personas, 4 me dijeron que eran Fleet. Finalmente una persona me confirmó que este era el Foreign Post Office. Me pareció interesante y dentro de esas pesquisas de encontrar cuál era el origen real, también pude aprender que este porte de 3 shillings y 6 pence era el porte en aquel momento para cartas provenientes de Perú, de Brasil, de Buenos Aires y de Chile. Acá hay otra cosa interesante que para quienes nos gusta la historia postal a veces resulta un dolor de cabeza. Estas son dos cartas prácticamente del mismo periodo, mayo y febrero de 1827. Ambas van a Boston, a Massachusetts. Y tienen dos marcas diferentes, ¿no? Si la vemos en el primer momento, esta de aquí parece 38, un cuarto, y esta parece 39 y medio. Pues bien, consultando con una persona que conoce mucho de la historia postal de Boston, para mi gran sorpresa, descubrí que el 39 y medio sí efectivamente es 39 y medio. Pero lo que para mí es 58, o perdón, 38.4, en realidad era 58. El descifrar la caligrafía de estas marcas de porte y de arribo, sobre todo en el caso que no son de Perú, como es este caso, muestra muchas particularidades. Otras partes de los puertos de Estados Unidos también tienen características similares. El 5 parece un 4 y cosas de ese estilo, ¿no? Pero me pareció una cosa curiosa y también que puede de alguna manera ser engañosa si es que tratamos de identificar cuál es el porte real sin realmente conocer esas idiosincrasias de caligrafía y todo ese tipo de cosas que se presentaban. Los giros postales también era una parte del servicio que brindaba la Administración de Correos del Perú en aquella época, pero esto no era una cosa novedosa, esto ya venía desde la época de la colonia. Simple y llanamente se continuó con el servicio. Existían estas formas en las cuales se detallaba cuál era el monto que se estaba enviando. Al momento de recibir, en la parte posterior se tenía que recibir, pagué y recibí conforme y todo lo demás. Esta era la manera más fácil de enviar dinero entre dos puntos. Y no solamente dinero, también entiendo que se enviaba metales preciosos y todo otro tipo de cosas adicionalmente. Entonces el sistema de giros postales siempre estuvo presente. Entiendo que en otros lados lo llaman, creo, libranzas o cosas de ese tipo. Empezamos con los problemas con los vecinos. Y el primer problema fue la guerra con la Gran Colombia. Y esta guerra tiene una razón. La Gran Colombia se formó cuando Simón Bolívar, que era presidente del Perú, no recuerdo el título exacto, protector creo, deja el Perú. Y en realidad dicen los historiadores que Simón Bolívar odiaba el Perú. Y la razón que él odiaba el Perú era porque el Perú significaba el poder español en América. Y su gran motivación de liberar el Perú simple y llanamente era sacar a los españoles de allí
para él continuar con sus ambiciones hegemónicas, ¿no? Él siempre habló de la patria grande. Él quería reunir toda la América en un solo país que obviamente le aspiraba a ser el presidente. Entonces su inicial embargo o encargo en esto fue cuando deja Perú, va a Colombia, une lo que es Ecuador, Venezuela y los departamentos que pertenecían a Colombia, incluido Panamá, y forma lo que se llama la Gran Colombia. Y al formar la Gran Colombia le declara la guerra al Perú por esta área que se ve aquí en color, que es el área de Tumbes, Jaén y Maynas. En la delineación de territorios entre el virreinato del Perú, la audiencia de Quito y todo lo demás, esto era parte del Perú. Pero de acuerdo a ciertas interpretaciones, Bolívar empezó diciendo de que no, y por eso fue la guerra. No se conocen cartas de esta época relacionadas directamente con la guerra, pero sí hay este tipo de documentos postales de ese periodo que hablan del envío de cartas, ¿no? En este caso habla la República de Colombia, Correos del Ecuador. Ecuador era la provincia del sur. Está viniendo desde Quito y está enviando unas cartas aquí a Lima. Esta guerra también significó la disolución de la Gran Colombia. No solamente por la parte de, digamos, de la pérdida, porque Perú al final en el Tratado de Límites y Amistad, creo que es el nombre, ratifica tener posesión sobre esa área, sino que también toda esta dinámica que él creó tuvo muchos inconvenientes. Ahí, después de esta guerra, es que se crean las repúblicas independientes de Ecuador, de Venezuela y de Colombia. Volviendo de nuevo a la parte postal de esto, el Perú empezaba a tener mucha comunicación con países que normalmente no hubiese sido visto directamente en la época colonial. La razón es que el Perú tenía muchos recursos y muchas personas al ver esta nueva tierra estaban ya emigrando al Perú y tratar de ver una posibilidad de hacer algo. Esta es una carta interesante, va a Holanda, cuando Holanda era parte de lo que se llama el Reino Unido de los Países Bajos, ¿no? Bélgica y Holanda juntos. Entonces esta carta se demora 209 días, va a través de Antwerp, que hoy es en Bélgica, para llegar hasta este lugar en Holanda, Schiedam. 209 días. Otra vez viajó por barco privado, muy probablemente por el Cabo de Hornos y todo esto. Y esto sale del puerto sureño del Perú de Arica. El Amazonas. Esta es otra parte interesante. Aquí vemos el mapa del Perú tal cual fue al momento de que se independiza. La única diferencia que vieron con el mapa anterior es que la parte de Guayaquil no, ya no pertenece al Perú, es la parte de la República del Ecuador. Y esta línea roja que ven ustedes aquí significa más o menos la delimitación de lo que es la costa y la sierra pobladas dentro del Perú. Y la parte a la derecha es la Amazonía. El 65% del Perú era tierra inhabitable, era el Amazonas. Y dentro de esa parte habían pocas poblaciones medianas a grandes, de relativamente, que podían recibir o tener parte de esa correspondencia. Dos de ellas eran Chachapoyas y Moyobamba. Aquí pongo más o menos la imagen, aquí está Lima, aquí está Moyobamba. Este es el cruce, el otro lado de los Andes, ya yéndose bajo lo que se llama la ceja de selva. Chachapoyas es muy cerca y está por este lado. Otras ciudades que hubieron en ese momento, sobre todo en la época de la colonia Jeveros y otras, se encuentran en la misma área. En esta época casi no hay nada que se adentre mucho por aquí. Correo certificado. Y esto es igual como lo que podemos ver en cualquier otra parte que tuvo influencia española. Las partes circundantes de los sobres eran marcadas con estas aspas, estrellas u otro tipo de cosas. La carta se enviaba y al momento de recibirla tenía que firmarse en la parte posterior y era retenida por el correo como prueba de certificación. Entiendo que estaban supuestas a ser incineradas. Hay, de estas de Trujillo, hay algunas que han sobrevivido. De Lima he visto uno o dos y existen hasta la fecha.
nuestros vecinos Bolivia y el Ecuador. Había mencionado de una cosa, no había mencionado una cosa importante. Al momento de la independencia del Perú, Ecuador también se había independizado, pero era la provincia de Guayaquil que era independiente. Entonces, durante ese momento hubo un cierto cambio de correspondencia y en ese cambio de correspondencia acordaron regresar al tiempo como era en la colonia, que se reconocía mutuamente su, uh, el pago de deporte hasta el destino final. Entonces, el Perú implícitamente desde un principio tuvo ese, digamos, tratado o acuerdo con Ecuador que se mantuvo por todo el tiempo y solamente fue ratificado muchos años después, en el 69, de que se reconocía el porte de envío mutuamente. Ecuador mandaba al Perú a su porte como al porte que fuera por distancia, en el Perú no le cargaban nada adicional, lo mismo hacía el Perú. La misma situación sucedió con Bolivia, pero con Bolivia cambia después de un conflicto que tuvimos con ellos. Entonces, en este momento, en los 1830, el correo con Bolivia y Ecuador reconocía mutuamente el envío, y se podían enviar cartas prepagadas o no. En este caso, la que va a Guayaquil fue prepagada, la que fue a La Paz fue por cobrar. El único inconveniente era qué tarifa se le aplicaba, porque las tarifas peruanas eran diferentes a las tarifas de los otros lados. Entonces, en efecto o en práctica, la tarifa que se terminaba pagando era la tarifa del país en el cual recibían. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya que esta es una carta de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de 1830. Esta carta viene de Buenos Aires a Arica. La manera que hubiera podido venir hubiera sido marina por el sur, pero en aquel momento, como también Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban yendo sobre cierta transformación, por decirlo de alguna manera, en aquel momento usaban todavía las partes nortes de lo que había sido el virreinato de ellos, el Río de la Plata, para seguir usando las rutas. Y esta carta en particular hubiese sido en la época colonial mandada por la audiencia de Charcas, nuevamente vino por ahí, pero ya para esta época obviamente es Bolivia, entonces viene de Buenos Aires por la ruta interna a Potosí, hacia Arica, de Potosí va a Arequipa y de Arequipa va al sur, es como una U invertida si ustedes quieren verlo de esa manera. Cartas de Buenos Aires yo he visto 2 o 3, he visto algunas más de Salta, pero esa me pareció bastante interesante para mostrarla aquí, ¿no? Estamos hablando aquí en 1830. En esta misma época hablábamos ya de que muchas personas estaban moviéndose al Perú, muchos europeos veían las posibilidades de hacer algo y hacer mucho tipo de cosas, americanos y así. Y el correo, como no tenía todavía salida al exterior, tuvo un momento de oportunidad, digamos, para los agentes y caminadores, ¿no? Los forwarding agents. Entiendo que en el Perú funcionaron varios, pero solo se conocen marcas de 2, de este señor Martinet Barrot, que funcionaba en Lima, y posteriormente de Crosby, que tenía el mismo negocio de agente encaminador en el Callao y en Valparaíso. Esta de 1830 es la más antigua que se conoce de Martinet Barrot, es el 20 de abril, y viene de París hacia Valparaíso. Entonces hizo el paso en Lima, muy probablemente algún ciudadano francés residente en Lima también se encargaba de recibir estas cartas y enviarlas a través de este encaminador hacia Valparaíso. Hubieron también agentes encaminadores que no tenían marcas, ¿no? Y estas son más, digamos, más curiosas o más difíciles de encontrar, a pesar de que son manuscritas. Esta viene de Arica a Arequipa, que es dentro del Perú, pero también fue manejada por un encaminador. ¿Cuál es la razón? Me imagino, Arica siendo un puerto, escribieron la carta, la dejaron ahí, continuaron, por eso necesitaban un ente adicional para que le dé el proceso. Hubiera sido muy interesante que tuviese marca para realmente corroborar, pero bueno, está solamente escrita a mano, como encaminada dentro del Perú. La geografía del Perú no ayuda mucho y la geografía del Perú, sobre todo en los Andes, es bastante difícil.
el correo no podía darse abasto para todo esto, así que contrataba con terceros, ¿no? En este caso, acá hay un recibo de contrato con alguien que se le contrataba por su trabajo y por la mula para cargar correo desde Ayacucho hasta Lima. Aquí están dos cartas de ese periodo, muy probablemente llevadas por este señor, dentro de esa ruta, la ruta Ayacucho-Lima, en 1828, perdón, en 1831. El servicio fue establecido en 1828, del servicio a través de terceros. Servicio Nacional. Esta la voy a pasar rápido. Julio César Ponce habló muy bien de todo esto con todos los detalles. El correo oficial era libre de pago siempre y cuando sea certificado como servicio oficial. Y para que fuera de esa manera, en un principio se utilizó esta marca, Servicio Nacional, o SN, o la cantidad de variaciones que tenía. Pero todas las cartas tienen una cosa en particular adicional, que tienen el porte. A pesar de que se mandaban libres de porte, se le ponía el porte por una sencilla razón. Si en algún momento se ponía en disputa el hecho de que no hubiese sido carta oficial, este porte que debió haber pagado tenía que ser reembolsado. Esta pesaba 12 onzas 3/4, que corresponden, de acuerdo a la tarifa de ese momento, en 89 reales, ¿no? 12 por 7 más 5, 89. Va de Cusco a Ayacucho. Esta es una carta interesante y me voy a explayar un poquito en esta. Esta va de Lima a la China, en Cantón, en 1835. Yo pensé que era la más antigua, pero no es la más antigua. Hay cartas más antiguas que esta, y es de este señor Wetmore. Wetmore fue un americano, comerciante en las especies del Medio Oriente. Entonces él estableció un negocio con un socio en Valparaíso, Richard Alsop. Y ellos eran los que importaban té y especies hacia Latinoamérica. Wetmore era el joven y el viajero, él iba mucho a la China y envió esto. Entonces, cuando yo conseguí esta carta, me llamó mucho la atención y estaba muy intrigado por la ruta. El archivo grande de Wetmore, que no solamente cubre Perú, pero cubre muchas otras cosas, Estados Unidos y todo eso, está en este momento en la Escuela de Negocios de Harvard y tienen una gran cantidad de sobres. Todos esos sobres son posteriores, curiosamente, son del 36 en adelante, hay algunos anteriores también, sobre todo de la parte de Estados Unidos, pero tanto en esos sobres como en otros que se han visto fuera, siempre se marca esta parte, los que van a la China de Sudamérica, Hellespont. Hellespont, perdón, en Turquía. Era el nombre antiguo de lo que se llama el estrecho de Dardanelles, creo que está por aquí. Y curiosamente era uno de los puntos de entrada de la antigua ruta de la seda. En una de las cartas, que no es esta, se describe cómo ya hacían llegar este señor Alsop y Wetmore las cartas hasta la China, y decían que efectivamente te vas por Europa, la mandas a Turquía, que va a llegar a la China. Esta carta, interesante, de Perú, de alguna manera llegó por Europa a Hellespont, y tomando una de estas antiguas rutas de la seda, llegó hasta Cantón, o Guangzhou, como es el nombre en chino. Interesantemente, como ustedes sabrán, en el Perú y en otros países también latinoamericanos hay mucha presencia oriental, mucha presencia china, pero en el caso de Perú eso empezó en 1849. Esta carta es 14 años antes. Volviendo con las partes privadas, 110 días hasta Francia. Este es un navío particular, paró en Callao, entró y tenemos todas las marcas aquí de ingreso y todo este tipo, 1835. Creo que voy avanzando un poco más rápido para poder llegar al final. Secreto arzobispal. La Iglesia Católica obviamente que contaba con muchos beneficios. Uno de ellos era la parte de tratamiento de su correspondencia, ¿no? Entonces, el secreto arzobispal, si las cartas se marcaban de esa manera, eran tratadas de acuerdo, exactamente igual como se trataba la carta certificada. Tenían que firmar en la parte de atrás y el recibo no se quedaba con el correo, pero se lo devolvían al clero. En este año, en el 36, se crea, estamos en la época que había mucho conflicto y todo eso, hubo un conflicto de que Perú y Bolivia querían unirse, pero el presidente del Perú quería que Bolivia se una al Perú y el presidente de Bolivia quería que que Perú se una a Bolivia, entonces uno de ellos quería tomar la presidencia. Hubo una guerra
La guerra resultó siendo de que efectivamente se unieron, hubieron 3 presidentes, uno para el Nor Perú, otro para el Sur Perú y otro para Bolivia, y en este momento la capital de toda la confederación fue designada como Tacna, que es en el sur del Perú. Esta confederación, que fue iniciada realmente por la guerra con la Gran Colombia, porque era la ambición de Bolívar y los dos que estaban en conflicto aquí eran seguidores de él, duró solamente hasta el 39. Hubieron muchas razones, pero las dos principales fueron de que la parte de explotación comercial no funcionaba como ellos querían, pero quizás más importante que eso fue que Chile vio esto como una amenaza, y ellos fueron los primeros que se quejaron y trataron de disolverla, y al final se dio todos la situación para que así suceda. Entonces se imprimieron estas guías postales, ¿no? Con los nombres de las 3 repúblicas o las 3 componentes de esta república: Nor Perú, Sur Perú y Bolivia. Dentro de este periodo, esta carta es interesante, 157 días hasta Génova, pero esta fue directamente hasta Génova, arribó allá y a su arribo le aplicaron esta marca que entiendo es algo difícil, Via di Mare A, procedente del Atlántico. Entonces, este es de 1837, entiendo que también es una de las primeras que se conoce con el Via di Mare. El Estado surperuano, el Estado norperuano, perdón, al momento de que se establece la confederación, adopta las tarifas coloniales. Pero el Estado subperuano, siendo nuevo, no tenía nada que hacer con eso, y dijo, ¿saben qué? Vamos a crear nuestras propias tarifas. No se conocen esas, pero definitivamente son diferentes. Esta es una carta del Estado subperuano, identificada con el escudo que adoptaron ellos en el momento, con un sol, y va de Ayacucho a Andahuaylas, y paga 4 reales de la época. Se disuelve la Confederación Perú-Boliviana, el Congreso se reúne en Huancayo y crean una nueva tarifa, y esa tarifa era súper baja. Esta tarifa solamente funcionó por 2 meses. No era práctica, no era viable, así que la tuvieron que eliminar para ese momento. Esta es una carta de esos 2 meses periodo de Lima a Huanchaco, 2 reales, que era prácticamente la mitad de lo que hubiese sido antes. Veíamos la carta anterior que fue hasta Génova directamente en 157 días. Esta va hasta Génova vía Londres por 222 días. Y esta marca la vimos anteriormente que nos la explicaron del Pont de Boisbusan. Esta va a través de Londres, cruza Francia, cruza Italia hasta llegar a Génova. En 1841 se enfuerza o se impone definitivamente que todos los capitanes de barco deberían entregar al Harbor Master o al capitán del puerto todas las cartas que ellos trajeran. Entonces, la razón era porque todas las cartas iban a ser cargadas con el inbound rate de 1 real. Entonces, se les obligaba a eso si no habían las penalidades correspondientes. Este es uno de esos, del capitán de este barco, Nino, que venía de Liverpool y trae 28 cartas. Hace su declaración, las entrega al capitán del puerto, quien carga cada una de esas cartas el 1 real del cargo de entrada. Una excepción que existía en aquel momento a la regla de pago, al margen del correo oficial, era el pobre de solemnidad. En un juicio, si alguno de las personas se declaraba pobre y no tenía para pagar, en la parte posterior del sobre que le hubiese correspondido pagar el porte correspondiente de envío, se le hacía una declaración diciendo: esta persona es tan pobre que no tiene dinero para pagar, es pobre de solemnidad, y se acabó el asunto. Entonces marcaban la carta, el frente de la carta correspondiente. En este caso le pusieron servicio nacional, pero lo importante de esto era la parte posterior como pobre de solemnidad. Pero si en el caso de que la persona declarada pobre de solemnidad hubiese sido el ganador de este juicio, y el juicio significaba también un beneficio económico, de ese beneficio económico se le descontaba lo que hubiese costado enviar la carta. Entonces el correo de alguna forma tenía la manera de recuperar lo que hubiese costado enviar la carta de ese modo. Para esta época también la Pacific Steam Navigation Company empieza operaciones. Fundada en Londres en el 38, inició operaciones en 1840 con sus 2 vapores, Chile y Perú,
Y para 1843, ambos barcos, el Chile y el Perú, tuvieron una marca postal, que empiezan en ese año, entiendo. Esta del Vapor Perú es una de ellas, y quizás sea una de las más tempranas, es de enero 28 de 1843, y va de Tacna, Perú, a Cobija, en Bolivia. Aquí están los puertos de llamada de aquel momento, cuando se inicia la Pacific Steam en la costa de Sudamérica, que iba desde Valparaíso hasta el Callao. Muy aguado, en competencia con la Pacific Steam, el correo francés trató de implementar una serie de paquebotes privados. Lo que ellos hicieron fue, en su consulado en Panamá, hicieron un contrato con muchos barcos privados para que naveguen en la parte sur del Perú, o la parte sur del Pacífico. Y en sus consulados, en Guayaquil, en Callao, en Valparaíso, aceptaban correspondencia. Entonces, bajo esos barcos privados, que trabajaban bajo contrato con Francia, bajo subvención, porque ahí trabajaban ellos a pérdida, querían desarrollar este mercado, las cartas eran llevadas de los puertos hasta Panamá. Cuando llegaban a Panamá eran marcadas con este matasello en particular, Amer Sud Panamá. Y cuando eran redespedidas entraban con este Panamá circular y la estrella. Este servicio entró en operaciones a principios del 44. Esta es una de las primeras cartas de ese tipo. Va de Arequipa a Morlaix en Francia y fue manejada a través del consulado francés en Lima. Este matasello de Panamá con la estrellita tiene una curiosidad bien interesante. En algún momento en el 45 se rompe y cuando la arreglan no le ponen el año que corresponde, sino lo dejan fijo en el año 43, como lo ven aquí. Esta carta es del 46, pero si lo ven bien, la de Panamá se quedó en el 43 cuando la otra ya está hacia el 46. Todas las cartas posteriores al 45 de este Panamá con la estrella están así. Regresan al año 43, que nunca en realidad funcionó, porque empezó a funcionar en el 44. Una curiosidad de ese matasello. Otra vez llegando a otros lugares, esta se demoró 123 días para llegar hasta Gibraltar. Va de Lima a Gibraltar, encaminada a través del correo inglés y paga un shilling del inbound. Parece que la llevaron en forma privada hasta Londres. Hablando de ello, para esta época, en el 46, se establecen las oficinas del correo británico en Sudamérica. Entonces, esto no es un tratado postal. Simple y llanamente, las oficinas consulares empezaron a aceptar y a manejar correspondencia. En el caso del Perú, con muchos otros lados, fue en 1846. Y esta carta es de ese año y viene con una conexión interesante. Viene de Le Havre, en Francia, y se viene hasta Lima, pero fue pagada solamente hasta, perdón, vino pagada hasta Lima, pero como se entra aquí, pero no viajó directamente por los barcos que estaban bajo contrato con Inglaterra, sino por un barco aparte, y ellos tenían un matasello especial para esto, ¿no? Pagado Ship Letter en Londres, y lo marca curiosamente aquí como West India Steamer vía Panamá. Así es, creo que como se referían a nosotros en aquel momento. Esta es otra carta interesante. Esta viene de Argelia y se demoró 200 días de llegar desde Argelia hasta el Perú. Viene de Argelia a través de Marsella a Bordeaux y obviamente agarra el correo francés, pagada hasta destination por Payé, pero en realidad era pagada hasta el puerto de entrada porque ahí tenía que pagar el inbound rate, que era el $1 en Perú. Esta es la época que ya el guano está en su apogeo, había muchísima cantidad de movimiento comercial, entonces el servicio entre Lima y Callao se reorganiza. Y al reorganizarse formaron dos cosas. La primera que formaron fue un servicio expreso, digamos, entre Callao y Lima, y emitieron este matasello, que cuando lo emitieron mal, porque lo emitieron con la D invertida. Entonces, lo que era el servicio expreso, digamos, empezó con esto, y al mes siguiente lo corrigieron al ponerle a la letra D. Obviamente con la D en forma normal es más común que la invertida, de la cual se conocen 9 o 10 cartas. Esto era para el servicio normal, pero para servicio comercial, obviamente ellos no iban a llevar una cantidad de cartas y a cada una le iban a tomar el tiempo de poner eso. Entonces para eso crearon esto, la etiqueta franca.
que para muchas personas es considerada como la primera estampilla del Perú. Una estampilla provisional, pero cumple con las características de estampilla. Es un papel externo que se pegaba sobre la estampilla para denotar que es un fancreo prepagado. Se conocen 10 cartas. De estas 10 cartas, 8 son del mismo archivo, de Thomas Lachamp. Esta está en la colección de Jesús. La conocí mucho tiempo antes a través de, de un amigo, Jim Fox, que tuvo los dos extremos. La más antigua, que es esta, y la más tardía, que era esta. Esta carta no es dentro del archivo de Thomas Lachamp, y tiene un uso como de inbound fee. En lugar de pagar el $1 de porte de entrada, se utilizó la etiqueta franca para pagar eso. Por mucho tiempo esta era la única carta que tenía este tipo de uso, hasta que hubo un nuevo descubrimiento, que es esta. Esta carta tiene exactamente las mismas características de uso que la carta marina de María Luisa. Viene de Valparaíso, se usa la etiqueta franca para pagar el porte de entrada. Y esta carta viene, Valparaíso a Lima, a Westmore y Alsop, que ya habíamos hablado antes, eran los de la carta hacia la China, los que habían establecido ese servicio de traer las especias y todo ello ahí. Esta es la última de esas cartas que se conoce. De nuevo, 10 cartas conocidas, 8 del mismo archivo Thomas Lachamp, 2 de las cuales tienen el mismo procedimiento aquí. El puerto del Callao era tan ocupado que se tuvieron que habilitar otros puertos para realmente llevar la cantidad de cargo y todo lo que había en aquel momento. Y se crea lo que se llama la Administración Particular de Correos de Paita. Paita era un puerto importante en el norte del Perú. Y como ya vimos con las conferencias del Ecuador, muchas de las cartas que venían de la Sierra del Ecuador no iban a Guayaquil por los problemas que tenían, venían directamente de Piura y a Paita. Paita era un puerto bastante ocupado en aquella época. Se está organizando el correo, ya las marcas de control o las marcas de porte manuales no eran suficientes o no eran confiables, así que se emiten las primeras marcas de porteo para colocar aquí. A partir de este año es bastante raro ya encontrar marcas en rojo, se empiezan a encontrar principalmente en color negro y en color azul. Hubo una idea de crear el color azul para las cartas que viajaban por vía marítima y las negras para las que iban por tierra, pero eso duró poquísimo tiempo, si es que alguna vez se trató, ya que se usan indistintamente en ambas. Para esta época estábamos ya en un promedio de 50 días de mandar cartas hacia Inglaterra, pero todavía no se había firmado formalmente el tratado con Inglaterra. Pero ya al tener las oficinas consulares inglesas en el Perú, el proceso de llevar y traer la correspondencia se había agilizado tremendamente. Como vieron anteriormente, 200 días, 150 días, tantos días, ya se estaba hablando de un promedio de 50, un 75% de eficiencia en aquel momento. Entonces, para este momento, también el correo peruano tenía que ver la manera de entrar en su nuevo negocio o de expandir sus servicios dentro de la costa del Perú, porque como habíamos hablado, el correo peruano era solamente doméstico. Entonces, en el 51, firman un contrato con la Pacific Steam a precio fijo para que les lleve la correspondencia dentro de los puertos del Perú. Y no solamente del Perú, sino también los puertos que ellos manejaban, ¿no? Desde Valparaíso hasta Panamá en este caso. Y para esa época se emiten estos matasellos con la marca vapor para indicar esto. Este mismo 51 tiene una cosa particular súper interesante. Es el año que se implementa el primer tren en la costa pacífico de América del Sur. Muchos dicen que es el primer tren en Sudamérica, no lo es el segundo. El primero fue un tren privado en la Guayana Inglesa que llevaba azúcar dentro de la plantación. Pero este fue el primer tren comercial dentro de Sudamérica. Y en el momento que se pone en vigencia, ese mismo día, el 17 de mayo del 51, el tren empieza a operar llevando cargo y correo. Esta carta es del 25 de mayo, una semana después. Y hasta donde yo conozco es la carta más antigua conocida que viajó en el tren Lima-Callao, una semana después de su inauguración, en su camino hacia Cobija. Tiene el Callao vapor, pero la carta está escrita en Lima.
Más marcas de vapor, todas las oficinas principales empezaron a hacer su propia marca, no fueron distribuidas centralmente, quizás algunas sí, porque esta Piura Vapor existe con Ica Vapor, Lima Vapor, pero otras fueron más independientes, desde Chincha, de Arica y de Piura. Hablamos que teníamos un convenio, entre comillas, con Bolivia hasta antes de la Confederación. Al final de la Confederación ya no existía eso que se podía mandar la carta prepagada hasta Bolivia. Entonces, volvemos al punto de que había que tener un tercero. Esta carta viene de Bolivia y está marcada franca, exterior franca, pero lo interesante es que viene hacia al arzobispo de Lima. Entonces, como ya vimos, el tratamiento de las cartas para el clero era especial. Quizás por esa razón esta carta que viene de Sucre en Bolivia hacia Lima no fue cargada con el porte de ingreso. El tratado postal con Gran Bretaña se firma el 13 de agosto del 51, pero esto en realidad fue una formalidad, porque ya estaba todo funcionando como vimos anteriormente. Solamente se reafirma aquí el hecho de que estamos andando bajo un tratado postal y interesantemente también el gobierno inglés había contratado con la Pacific Steam para que lleve sus bolsas. Entonces, una carta de Perú hasta Panamá podía ir por a través del correo peruano o a través del correo inglés. En el 51 también estamos hablando de una época que había mucho comercio, mucho cambio, entonces se emiten estas nuevas tarifas y estas nuevas marcas de control que son conocidas como los anillos de Lima, ¿no? Tienen el porte fijo en el medio y van desde medio hasta 9 reales. Dentro de toda la estipulación de exoneración de franqueo, hubieron 2 excepciones. La primera, el correo oficial, como ya hablamos, pero la segunda eran los impresos. Los impresos viajaban gratis, no importa el peso que se enviase. Hay documentos que redactan que la gente abusaba de este servicio y en los paquetes mandaban comida, zapatos, ropa, de todo menos material impreso. Por esa razón, en algún momento se pidió de que se haga una declaración por parte del empleado postal de que efectivamente era libre o que era todo material impreso para no cobrarle el franqueo, así como se denota en esta parte posterior de este frente que dice impresos, ¿no? No se ha cobrado el porte de esta cubierta por haber contenido impresos, chachapoyas, libre de porte por ser 100% eso, los impresos. Correo al exterior normalmente, generalmente iba o vía Panamá o por el sur, por Magallanes o el Cabo de Hornos. Otra ruta era por San Tomás y Jamaica. Y en realidad muchas cartas quizás que hoy día vemos sin esas marcas han venido por ahí, pero las marcas que vienen a Perú con estas marcas son bastante raras, ¿no? Esta viene de Liverpool a Lima, pasó por San Tomás y Jamaica. Interesantemente, primero entró hasta Jamaica y luego se fue a San Tomás para regresar al Perú. Y aquí tiene, o para ser enviada hasta Lima. Y aquí tiene una marca un poco legible de vapor que indica el $1 que pagó al ingreso. Hablábamos del correo inglés y esta carta también es interesante, 33 días hasta Montreal en Canadá. Esta es la más temprana conocida de las 4 o 5 cartas que se conocen en Canadá en esta época. Y la conexión era otra vez a través del correo británico hasta Panamá, de ahí va a Nueva York, que tenía en Estados Unidos y Panamá un convenio que cobraba de Nueva York hasta Canadá 40 cents para llevar la carta hasta destino. Esta es otra cosa bastante interesante, tangente a la historia postal del Perú, pero relevante para ponerlo aquí. Esta es una carta que viene de Nueva Gales del Sur en Australia hacia Boston vía Callao. Existen de este tipo de cartas que vienen de los estados australianos o por Valparaíso o por el Callao a algún lugar en destino. Y la razón era como desde Australia, un lugar remoto en aquella época, esperar por un barco, si había algo urgente, había que mandarlo a donde llegara. Esta carta en particular tiene marcado acá First Vessel, ¿no? El primer barco que esté disponible, el primer barco al Callao y de ahí me lo mandan a Inglaterra, pero esta carta en realidad fue hasta Boston. Entonces llega con esta estampilla de Newells, llega al Callao.
Ahora viene la parte interesante y hay un artículo sobre eso. Esta carta no entraba al correo peruano, pero tenía que ser enviada al British Post Office, a la oficina consular británica. Hubo un conflicto y el conflicto era el correo del Perú cobraba R$1 por todas las cartas que entraran, incluyendo aquellas que entraban hacia el correo inglés a la oficina consular. Pero estas estaban en tránsito, estas no eran destinadas al Perú. Entonces hay una queja porque el correo peruano demoraba en la entrega de este tipo de cartas del puerto del Callao al consulado inglés hasta 1 mes o 2 meses. Recuerdo haber leído un artículo del Tercera Postal de Australia que habla de este problema y por esa razón nunca más se siguió ni por el Callao ni por Valparaíso. Correo oficial al exterior. El correo oficial, ya dijimos, era libre de porte, pero obviamente solo dentro del Perú. El Perú no tenía jurisdicción nada más afuera. Las cartas de correo oficial al exterior en este periodo son bastante raras. Son generalmente consulares. Esta va de Lima a Londres, tiene la marca oficial y va al cónsul del Perú en Londres en aquella época. Estaba delegado en Génova. Tengo 4 cartas que son de este mismo archivo y este señor se movió dentro de todos esos lugares y lo sigue, ¿no? Dentro de toda esa parte. Son las únicas cartas dentro de este periodo que yo tenga conocimiento o haya escuchado alguna vez. Hablando de eficiencia, esta marca Lima Vapor es una marca como la que ya hablamos, ¿no? Para identificar el viaje dentro de la línea, de la parte marítima. Lo interesante de esto es de que el contrato, la copia que tuvo quien manufacturó esta marca, está fechada el 17 de noviembre de 1855 y se contrató a Carlos Midroat en Lima para esta fabricación. Como vimos en la conferencia de Carlos Brenis, Carlos Midroat fue quien en sociedad con Emilio Prugue imprimió las primeras estampillas del Perú un par de años después. Lo interesante de esto es, el 17 de noviembre, Carlos Midroat acepta la creación o la manufactura de este matasello. Para el día 12 de diciembre, 24 días más tarde, ya estaba en uso. Esta es la carta más temprana conocida que conozco con esto. No sé cómo se hace un matasello, me parece que 24 días de contrato a uso y asumiendo que este no fue el primer día que entró en uso, pero la más temprana conocida, me parece algo fantástico. Correo judicial prepagado. El correo judicial generalmente no se pagaba en su momento. Se defería el pago por las posibilidades que pudiesen existir dependiendo de quién tenía que ser responsable o no. Las cartas judiciales prepagadas son bastante raras. Esta es una de este tipo, de Callao a Lima. No se sabe el porte, no lo marcaron, pero por el tamaño debe haber sido un porte un poco abultado. Con la cantidad de correo que se manejaba, obviamente los empleados cometían errores. Y los errores habían que corregirlo, pues, ¿no? En este caso, si miran bien, aquí hay 2 marcas, un florón y un círculo sólido, que se usaron para anular el porte que está abajo en este Lima de anillos. Cualquiera que hubiese sido el porte, se anuló y se le reasignó el nuevo porte de R$2. Existen 3 tipos, yo recientemente he encontrado un tercero, es el círculo sólido, el florón, que no son tan comunes, ninguno lo debe encontrarlo solo. Esta es la única carta que tiene los 2 en una misma carta. 41 días España. Ya el correo a través el envío de cartas a través del correo inglés era eficiente. Ya estamos hablando de antes era 50 días hasta Londres, ahora estamos hablando 41 días hasta España. Se había acelerado mucho el envío hacia Europa. Esta carta no la voy a disectar todo completo, pero fue entregada al correo peruano con dinero en efectivo para que ellos lo lleven al consulado británico en el Callao y así fue efectivamente pagar el porte total hasta destino. La marca Peiran Callao desafortunadamente está aquí bastante ilegible, pero es lo que tiene en este lado. Y fue prepagada hasta España. Obviamente cuando entra a España le cargan los R$12 de inbound rate.
Estamos hablando acá en el año 57 y ya pues en esta época, desde los años 40, muchísimos países habían emitido estampillas. El Perú ya para esta época, estamos hablando del 57, ya estaba casi a punto de ejecutar la parte de franqueo, de probar el franqueo previo dentro del Perú. Esta carta me pareció interesante, es una de las, digamos, más coloridas que tengo de esa época que van del extranjero al Perú. Estaba de Génova, el reino de Cerdeña, a Lima, en 1857, y confirma el rate de aquel momento era 1,50 lira. El 1 de diciembre del 57, el Perú implementa el sistema de franqueo previo, pero solamente entre las ciudades de Lima, Callao y Chorrillos, y a modo de prueba por 3 meses. Y para eso se usaron estas estampillas. Pero de eso voy a hablar la próxima vez, porque eso continuará en una segunda charla que vamos a cubrir la otra parte, desde el 57 hasta el 84. Y con eso, muchas gracias. Espero no verlos aburridos. Sé que ha sido bastante largo. Lamento eso. Y si tienen alguna pregunta, quizás la puedan contestar. Bueno, para nada aburrido, súper interesante y muy didáctico, muy lindo. Felicitaciones, Henry. Gracias. Excelente, Henry. Muy bien. Gracias, muy buena Bueno, presentación. gracias. Gracias. Señor. Excelente, Henry. Yo tengo una pregunta. Muy bueno, Henry. Henry, yo tengo una pregunta por ahí, más que nada por curiosidad. Cuando vas a... ¿Me escuchas? Te escucho bien lejos, Aldo. Discúlpame, estaba frente a la máquina, pero bueno. ¿Ahora sí? En Perú. Sí, sí te escucho. Mira, cuando has presentado la correspondencia enviada hasta Panamá por el servicio francés a través de los contratos de barcos privados, hay una carta, justamente el slide anterior a la marca que tiene la falla del fechador del año, cuando el año ya queda fijado en una sola fecha. Me llama la atención que el tiempo tan largo, anterior a esa carta, la anterior. Ya, ok. Por allí estamos hablando que la marca América del Sur Panamá habla de abril. Y la siguiente marca Panamá habla de junio. Sí, esta la saqué de otro sobre, no es de este sobre. ¿Perdón? Esta la saqué de otro sobre, porque la marca de aquí, como la ves, está bien. No, no es de este sobre. No, es que me llamó la atención mucho que 2 meses y medio terminar esperando la carta, ¿qué? ¿Dormía? No, no, no. Míralo bien aquí, es de... No, es que fue muy rápido. 7 de mayo. Lo siento, ya, ok, olvídate. No, está bien. Por lo menos prueba eso que estás prestando atención. Muchas gracias, Aldo. Estoy dormido hoy día. Henry, Sí. soy Jesús. Sí, Jesús, dime. Oye, mira, estas cartas creo que las ha estudiado muy bien una persona que murió hace poco que se llama Langlais. Sí. Y digamos, estas cartas están bajo un contrato que era de Boulanger, contrato de Boulanger. Exactamente. Del 44 al 46. Sí. Y Langlais tiene unos libros que lo explican muy bien todas esas cartas. O sea, Sí. lo que estén interesados lo pueden seguir porque estas cartas son rarísimas y además, bueno, digamos, es un contrato de una empresa francesa que actuó en el Pacífico. Sí, sí. Gracias, Jesús. Buena acotación. Olvidé mencionar ese libro. Sí, sí lo tengo, es súper interesante. De ahí he sacado muchos detalles y es cierto, estas cartas son súper raras. Casi todos estos sobres que están acá están documentados ahí y son de los pocos que hay. Sí, sí. Gracias. Oye, También Henry, hay que mencionar algo ahí, Henry, el tema de que después de sellar la independencia peruana en Ayacucho, y prácticamente hasta que no se crea o no se acuerda con los británicos el servicio de correos, había muchas compañías privadas de muchas nacionalidades que hacían el servicio de cabotaje, vengan por donde venga. Ahí está el tema de, por ejemplo, una carta que has mostrado tú que va vía Antwerp, que es Amberes, o Antwerp, y había una línea belga, había buena parte de la parte belga, habían barcos de otras nacionalidades que eran totalmente
furtivos, por decirlo de alguna manera, en la costa Pacífico Sur. No existen muchos documentos, es cierto, pero o sea, el servicio hacia el Atlántico, hacia Europa, estaba cubierto por unas que otros barcos comerciales que no tenían, digamos, un contrato fijo, ¿no? Y eso hay que recordarlo también. Claro. Era la tierra de oportunidad, por eso cuando Wheelwright funda la Pacific Steam, los primeros que reaccionan son los franceses. Dijo, acá hay una oportunidad, pero no les funcionó. Oye, Henry, yo nada más un Sí, comentario histórico. Comentaste a Ruyendas al inicio y la verdad fue sorprendente porque yo la primera vez que oí de él fue en Brasil hace años. Hay un libro increíble que se llama Ruyendas ao Brasil, sí, que es una cosa espectacular. Y luego me di cuenta que también había estado en México. sí. Y él estuvo en México y en Brasil antes de estar en Perú y en Chile. Entonces, se ve que es un tipo que es impresionante, muy poco conocido, y creo que el único lugar donde le han hecho algo de mérito ha sido en Brasil. Sí, y también en Chile, porque hace unos años varias de estas pinturas fueron rematadas, me parece que en Christie's. Y entiendo de que el gobierno peruano quiso comprar algunas, pero no le llegaron al precio. Y todas estas pinturas que muestro acá, entiendo, están hoy todas en museos en Chile. Efectivamente son pinturas y Mario Rugenda es uno de los pintores más influyentes de esa época acá en Chile. Exacto. Y si le pedimos un cheque a mi oficina y compramos todas. Mira, de fotocopia de esto no creo que pase porque ese cheque. Aquí en México yo he visto dos, una la tiene un banco. Sé que no lo han cobrado todavía. Lo puedo donar. Sí, Henry, soy Jesús otra vez. Sí, Jesús. Oye, has hablado de la Pacific, de las marcas de los vapores, Sí. y creo que has comentado que no sabías si la marca esa era las primeras o no lo era. Y yo si quieres te puedo apuntar algo. Sí, por favor. Y es que la primera marca que yo conozco, digamos, con las marcas de vapores, es la marca Vapor Perú, en rojo. Sí. Creo que es del 20 de junio del año 1842. Ok, perfecto. Este es 43, el año que le sigue. Pero es que además hay una marca manuscrita que pone por Vapor Perú, Sí. que es de, a ver, déjame verlo, del 1 de diciembre del 1840, muy poco tiempo Después que se inaugura. de los Perús, o sea, los barcos Perú y Chile empezasen el servicio. Claro. Gracias por... Fíjate que la que pones tú aquí abajo, esta que presentas, pone Vapor Perú en, digamos, en tinta, o sea, en cuño, pero abajo pone por Vapor Perú. Pues hay una que pone por Perú y, digamos, es de diciembre del 40. Claro. O sea que no había marcas en aquella época, ¿no? Exacto. Según cierta documentación es ambigua porque ellos mencionan de que las marcas salen en el 43, pero yo recuerdo haber escuchado o visto del 42 también, así que gracias por confirmar de que existe antes. Jesús, esa marca Pluma que te refieres es una que fue mostrada alguna vez por Salvatecchi. No, esta proviene de, digamos, de Leo Harris. ¿Eh? ¿De quién? De Leo John Harris. Ok, Harris. Esta se subastó en el año 2003 en Inglaterra, sí. Ok, gracias. Luego hay otra más que es posterior, que creo que está en la Smithson de Washington. Y yo tengo otra parecida también, sí. Sí, sí. Henry, Sí. el que uno levanta la mano aquí y nadie le da entrada. Bueno, te pongo a cargo de las manos porque no puedo ver todo. Ok. El mañoso. Bueno, primero que todo, felicitarte, un buen manejo de la historia y del tema. Una duda. Una carta enviada de Argelia a Perú en ese entonces. Sí. ¿Qué podría tener esa correspondencia de texto entre alguien en Argelia y una persona en Perú? Oh, bueno, esta carta es del archivo de Thomas Lacham, que es el archivo más grande que se conoce en el Perú. Y esta carta en particular
habla de un envío de guano. Acuérdate que estamos en la época del guano, por eso se ven cartas que vienen de esos lugares, ¿no? Igual la que va a Gibraltar. La que va a Gibraltar habla de un envío de guano que van a mandar hacia el África. Y allá no habían mejores animales con mejores descomposiciones orgánicas. No sé, quizás el guanay peruano era, digamos, muy potente. Era un cagón. El guano es de murciélago de Tacna. Oye, Alfonso, yo tengo una carta al revés, o sea, enviada de aquí, de Perú, hacia Argelia. Y esa la mostré hace buen tiempo en una conversación. O sea, sí existe esta comunicación, es Argelia, y no es raro. Además, tengo una carta dirigida a Argelia, reexpedida a París y luego a Lyon. O sea, como que andaban buscando al destinatario. Yeah. Y de esas, por ejemplo, Jesús sabe muy bien de que en Perú habían cartas que, a final de cuentas, se buscaba el destinatario donde estuviera. ¿O no, Jesús? ¿Es así? Sí, sí lo pone, sí. Y esa se muestra la existencia del correo. Cosa que hoy no. Hoy día pasas a lo que se conocía en Inglaterra como DLO, Dead Letter Office. ¿No estás? No existe. Carta muerta. Antes había muy pocos comerciantes en comparación con ahora. La gente antes era todo el mundo conocido. En aquella época. Claro. Sí. La gente era más responsable en esa época. Muy bien. No hay nadie con mano alzada. Sí, bueno, Paul la tiene alzada. Hace media hora las tengo levantadas yo. Pero no a mano azul en pantalla, sino que estás levantando vos la mano. No, las tiene azul en la pantalla. La pantalla. Pues no la tengo. No levanten la pantalla, levanten la mano. Sí. Levanten el monitor. Bueno, Henry. Sí. Muchas gracias por tu excelente charla. Te voy a devolver te voy a devolver la amabilidad de tus preguntas que me has hecho en las charlas mías sobre el tema del Oriente, que me has dejado picado con ese tema del Oriente. Justamente vi una carta tuya para Chachapoyas. No sé si la puedes poner por ahí. A ver, vamos a buscarla. ¿Esta? Déjame ver. Exacto. Ahí estaba viendo las cartas para Chachapoyas, que son la entrada al Oriente, y es una parte en donde quería preguntarte, ¿qué más adentro? Esta parece ser la puerta del Oriente, ¿no? Cerca de Cajamarca, Tarapoto. Sí. ¿Qué tal más hacia adentro, más hacia el fondo? Alrededor de Iquitos, por ejemplo, se pueden encontrar marcas de lo que es esta época. ¿Existen cartas más hacia lo profundo del Amazonas? Yo te puedo responder de la parte república y estoy seguro que Julio César puede ampliar con la colonia. Yo sé que en la parte colonial existe jeberos, porque se explotaba mucho el caucho en aquella época. Hay lamas y lamut, que también son pequeñas poblaciones que están por acá. Me parece que Iquitos, que hoy es la ciudad más grande de la Amazonía peruana, que estaría más o menos por este lado, aún no tenía marcas postales. Y en realidad la ciudad más grande en la Amazonía peruana en aquella época era Moyobamba. Así que si ha existido algo más, todo habrá estado, digamos, en el radio de Moyobamba, de esa área. Falta Chamicuros. Y estaba tan rico. Como 2 o 3 más ahí. Sí, deben haber más, pero son los que yo conozco. Hay un pueblo... El negro te las liste, que él las conoce bien todas. No, hay un pueblo en el Marañón que se llama Sanrequi, que es el pueblo más antiguo sobre la ribera de ese río, inclusive más antiguo que Iquitos. Tuve que ir por ahí por un tema de trabajo y encargué que me ubicaran a ver si encontraban algo de acervo documentario en la iglesia, en el municipio, pero no tuve suerte. Aparentemente son pueblos que son muy posteriores, o sea, la colonización de la selva ha sido entrada bien en la República, ¿no? No había muchos asentamientos y era terreno sin inhóspito, pues esa parte era inhóspita. Total. Gracias, Henry, muy bien. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Henry. Sí. Oye, pones la marca MZ, que es muy interesante, al menos para mí, y hablamos un poquito, si te parece. Por supuesto.
Bien, esta marca, como tú has comentado, digamos, apareció en la época colonial, a principios de los años 1800, apareció a principios de la zona republicana, tal como tú también comentas, y también volvió a aparecer hacia los años 50, 1850, Sí. no sé si 51 o 53. Exactamente. Y digamos, era una marca que, digamos, en el 53 o 51 o 53, indicaba la correspondencia que venía de fuera, venía básicamente de Europa. Sí. Y también esta marca, tú has comentado que había un informe por ahí. Bueno, este informe es un documento que yo encontré en el Archivo de Indias, en el cual decía que en el 15 de abril de 1780 un plateado hizo pues todos los meses del año. Y digamos, entre ellos se supone que puede ser este MZ. Claro, el MZ como marzo. Y mira, justo aquí he encontrado, esto va a ser parte de la segunda, la segunda parte, así que gracias por comentarlo. Este es lo que tú dices de aquella época, el MZ posterior, el tercer uso. Y si te fijas, el tercero está deformado una parte del recuadro. Exactamente, aquí mismo. Y en esta época es el que he encontrado la MZ, la E y, bueno, la F que no está aquí montada, ¿no? Falta la D. Y la D de Falta la diciembre, D. esa sí yo no la tengo. Yo la he visto. Creo que era Julio César el que tenía la D. Él tiene la D. Él tiene la D. Sí, yo también lo he visto en otros sitios, sí, la D, sí. Pues estos se hicieron en el año 1780, estos cuños. Sí, realmente son los cuños que habla un informe de un plateado que está en las cuentas de Lima, de 1780. Curioso. ¿Y explica la razón por la que lo crearon o no? De los meses del año, no lo pone. No lo pone. Si quieres, dice que el plateado dice que recibí de su majestad por mano de don José Antonio de Pando, administrador general de correos de este reino, 182 pesos de plata para grabar 43 sellos. O sea, eran de plata todos los sellos estos, ¿eh? Ajá. Dice 60 por 15 con los números del respectivo porte de las cartas, 4 pesos cada uno, 36 pesos por 12 con las letras iniciales de los meses, a 3 pesos cada una. O sea que, digamos, esto está documentado. Fantástico. 1780 me dices, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Y está firmado por un tal Ambrosio Mises, que era el plateado que hacía los cuños de la administración de Lima. Perfecto, gracias. Bueno, realmente, Jesús, lo que tú encontraste nos quitó el problema de muchos años cuando estamos con el tema de maestra central, que fue lo último a lo cual llegamos. Era un poco tirado los pelos pensar en el maritime en son, porque no podía existir eso, menos en inglés, y a final de cuentas eso justificó la existencia del D, del E y la probabilidad de que exista el F, como dice Henry, o cualquier otra marca que venga a futuro. O sea, con letras podríamos tratar de encajarla en ese decreto, ¿no? Bueno, no es un decreto, es un recibo de un plateado, ¿eh? No es un decreto eso, ¿eh? Es una orden de compra, digamos, ¿no? Es una orden de compra, pero digamos, bueno, en el formato ese. Digamos, en las cuentas de Lima o de las demás cuentas de las administraciones, pues digamos, cada administrador tenía que justificar sus gastos. Entonces, digamos, todas las compras que se hacían, había un recibo de la persona que digamos, suministraba esto y que a su vez pagaba el administrador. Es un recibo. Claro. No es una exclusión ni nada, es un recibo. Que está físicamente, o sea, tú lo puedes leer, ¿eh? Físicamente el recibo firmado por el administrador, bueno, por el, digamos, el oficial tercero, un tal Gabriel García de la Paza, y luego también por el plateado. Sí, pero en resumidas cuentas nos solucionó el tema. O sea, se ha recibo ya solucionado el tema con el tema de la letra, lo cual es buenísimo. Claro. Muy bien. Ok, creo que si no creo hay... que nos has dejado con la boca callada, Henry. Sí. Bueno. Henry, una última consulta. Sobre la marca MZ, me imagino que en la siguiente conferencia vas a hablar
porque hay estampillas que tienen esa marca. Claro. Inclusive hace algunos años en eBay pusieron una estampilla de media peseta o una peseta, no recuerdo bien, de la primera emisión, pero que la estaban subastando una cifra altísima, ¿no? Claro. Yo creo tener ahí algún dinero, algunos dineros con la marca MZ. Sí, se usó como matasello también. Pero eso ya funcionaron a posteriori como matasellos, no por referencia a marzo, sino simplemente como canceladores. Claro, o sea, mi interpretación es que esto nunca tuvo ninguna correlación con marzo, o sea, no tiene nada que ver. El asunto se mandó a hacer y la MZ significa marzo. El uso que ha tenido, como estás viendo en esta, que voy a hablar posteriormente, ¿no? El MZ o la E, es como un instrumento de control. De repente, qué sé yo, pues Aldo era un empleado postal, le daba, ok, Aldo, para ti es la E, bajo este criterio de lo que vas a revisar, una vez que lo revises le pones la E. Javier, a ti te doy la MZ, vas a revisar esto. Y como bien dice Jesús, ¿no? En un principio se ve en correo que es entra al Perú. Estas dos son de Inglaterra, Chile y Francia. Entonces, ha habido una revisión extra. También yo tengo sobres de esta época que vienen de estos lugares que no tienen estas marcas. Lo que quiere decir que era, a mi criterio, un control adicional. Ahora, ¿cuál era la regla para entrar en ese control adicional? No lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé. Pero también se conocen como matasello. Yo tengo una pareja del dinero de la primera con MZ. Y no lo tengo en sobre, pero también existe en sobre. En el libro de la mía está en sobre. Yo tengo un sello de una peseta también con la MZ. También. Sí, sí. ¿Te puedo llevar a otro tema, por favor? Sí. Ya, a ver, al respecto de los anillos que has colocado allí, si bien son los anillos de Lima, también existen los anillos de otras ciudades. Arequipa y Cusco. Sí, exacto. Vamos a ver, los anillos marcaban portes a cobrar a destinatario, porque en ese momento era lo que se indicaba. Si el porte estuviera pagado, estuviera indicado con franca, como lo que estás mostrando allí, ¿no? Ahí, por ejemplo, el que era Lima Vapor con el Lima 1,5, ese aporte a cobrar destinatario, el de abajo igual. Ahora, ¿qué pasa cuando el porte hubiese estado pagado? ¿También funcionaba de esta manera o había algún otro sistema distinto a mostrar el cobro del porte? Me refiero, por ejemplo, si era franca. ¿Esto se vio como un déficit? A un porte, no, en esta época no hay déficit. El déficit era implícito porque no pagaba, pues, ¿no? Déficit es una vez que está implementado el servicio de prepago. Entonces, en la época prefilatélica es por pagar. Si lo quieres considerar como déficit, todo esto serían déficits que en realidad no lo eran. En la época filatélica, y eso vamos a hablar después, tú tienes un sobre de eso, yo también tengo, el anillo se usa como déficit para marcar la falta de porte, pero eso es después del 58. Acá estamos en el 51. Ok, la tarifa que se está manejando en este momento es la tarifa del 51. Sin embargo, hay un lapso de tiempo que es entre octubre del 57 y el ingreso de las estampillas del servicio oficial, o sea, del Correo Peruano, el 10 de marzo del 58, en el cual existe un reglamento que es bastante ambiguo. Exacto. Y esto es un reglamento que habla de 2 artículos o 3 artículos, artículos 7, 8 y 9 o 7 y 8, el cual tiene un poco que ver con la cobranza de este tema a lo que tú te refieres, sí. Es complejo. Eso lo puedo ampliar después, pero para darte en resumen, sí es ambiguo. Es ambiguo en el sentido de que habla del inbound fee marítimo, pero que también se aplica a cartas como que le falta el déficit. Por eso en una charla anterior yo dije, porque la ambigüedad al final sale una conclusión, y esa conclusión era de que la deficiencia en el inbound siempre iba a ser un real, no importa el peso, pero eso se corrige, y se corrige en el 6.2 o 6.3, ¿no? Ahorita se me escapa eso, pero durante ese periodo existe la ambigüedad. Sí, hay una ambigüedad, sí, para eso, sí, es cierto. Eso es lo que sucede. Ok. Okay. Creo que se quedaron callados todos. ¿O están dormidos o algo pasa? Mándales un timbrazo. Sí, creo que dormía todo el mundo, está bien. O no saben qué. En el video saldrán los que están cabeceando.
Al contrario, Excelente escuchando con exposición, muy atención. clara. Henry, Sí, Guillermo, ¿qué tal? una pregunta. En el 51, en abril, se implementan las marcas estas de vapor para el correo que entra y para el correo que sale por correo peruano. Sí. ¿Tú conoces marcas de vapor usadas para correo a través del sistema inglés? O sea, la Pacific Steam bajo contrato con correo inglés, que tengan la marca vapor de salida. Buena pregunta. Yo he visto un par de que acabo de conseguir y me llamó la atención porque pensé que el correo que salía no se les cobraba el real de salida, ¿no? Es buena pregunta. Ahora, la posibilidad es esta, porque realmente las cartas debían haber sido entregadas al correo peruano, quien a su vez se lo daba al correo inglés, ¿no? Y eso lo tengo en una carta. Lo que tú dices está por acá. Pero no tiene Lima Vapor. Sí tengo. Es esta. Esta tiene Lima Vapor. De salida. De salida. Entonces, lo que sucede con esto, porque esta va de Lima a Londres, lo que sucede con esto es, toda la correspondencia debería habérsele dado al correo peruano y el pago hacia el exterior, como en el caso de esta de aquí, se lo daban en metálico, que el correo lo llevaba a la oficina consular, pagaba sus 6 peniques hasta Panamá o lo que fuera y lo mandaba afuera. Pero el usuario podía ir de frente a la oficina postal inglesa, obviaba la parte de Perú, no la tenía que pagar y la mandaba de frente. Esa es mi explicación. Esta es igual a la que tú estás describiendo, ¿no? Esta pasó por el correo peruano y la mandaron al correo inglés. Acá está el Callao doble círculo y acá está el Lima Vapor. ¿Y qué significa el PS en esa carta? No tengo la menor idea todavía. Yo tengo una, mira, no sé si sale. A ver, voy a parar el share y ahí lo pones. No sé si la puedo meter. Voy a poner share aquí. Esta es una carta que viene esta de acá arriba. No la puedo ampliar, no sé por qué No sale el share todavía, No sale. Guillermo. No sale. No. Ahí viene. Ahí está, ok. Entonces, déjame reducirla de nuevo. Sí. Esta es una carta que viene de Patillos, que es una mina salitrera, o bueno, el puerto de una mina salitrera ahí en la zona de Tarapacá. Entonces tiene un vapor Lima azul y tiene un vapor Lima en negro. Uno de entrada y uno de salida. La carta está yendo de Patillos, obviamente va a Lima y de Lima ya va a París. No tiene una de entrada y uno de salida que no lo había visto, por eso es que te preguntaba. Ya, no, de esos no he visto. Yo he visto solamente como el que está aquí, que pasó por el correo una vez y hacia afuera. Este está, claro, pero es interesante, o sea, llega hasta el Callao, lo llevan al correo, lo vienen a salir y toda la... No, de este tipo es primera vez que veo así. Pero Guillermo, a esa carta, lo que puede haber sucedido es lo siguiente, la han llevado desde Patillos, ¿no? Que es una zona salitrera, a lo mejor, que ni siquiera tiene marca postal, porque lógicamente Patillos era una zona muy pequeñita, ni siquiera llegaba a nivel de receptoría en ese momento. La han llevado a Lima para redistribuirla. A la hora de llegar a Lima la marcan como recepción y a la hora de sacarla afuera la ponen como salida. Ahí puede funcionar el tema de los colores, ojo, negro, azul, de lo que habló Henry hace un rato. Ahora, esa es otra carta que tiene Lima Vapor también yendo a París como marca de salida, ¿no? A menos que haya venido en tránsito de algún otro sitio, ¿no? Sí, de esas también he visto, con el Lima Vapor que va de salida. Ahora, he visto una, creo que la tengo, tendría que buscarla, que el Lima Vapor está en el frente. Pero la voy a buscar. Te quería comentar si la puedo encontrar. Acá hay otra carta, no sé si la ven. Sí. Esta hora. Ajá. Esta pantalla es MZ. Sí. Tiene acá el euro marítimo de febrero del 52. Sí. Y el borde no está tan curvo. No, todavía está. En el año 58, ¿no? Sí.
Que es interesante porque entonces... Esta es una fecha más o menos temprana sí. para esta marca en esa época, en esa tercera época, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Interesante, porque yo no lo había visto antes del 58. Sí, es curioso porque viene de fuera. Sí, de fuera en esta del 58 que está aquí sí tiene la marca curva. Sí, está roto sobre la En esta de Z. acá la marca está recta en el 52. Buen dato. Bueno, ¿qué te digo? Ahora quiero salir de esto. Ahí en la parte superior el botoncito rojo que te dice Stop Share. ¿Tulta, Henry? Sí. Henry. Sí, adelante. David tiene la manito azul levantada de hace rato. Sí, ok, David. Mostraste una carta a Génova que pasa por Pont de Bogotá. Sí. ¿La puedes poner otra vez en la pantalla? Es que no la pude ver. Ya, déjame. Y de ahí... a Génova por Ponte Babosón. ¿Dónde está esa? Déjame buscarla. Para demostrarte que sí eres temático. No, ya me convirtieron, hombre. Esta es mi temática, historia postal del Perú, por si no te has dado cuenta. Ahí se cruza con la mía porque estoy haciendo un estudio de esa marca de Pont de Babasón. A los puentes. Por mientras buscas la imagen, Henry, me llamó mucho la atención los tiempos de tránsito, sobre todo porque hace poco envié una carta a Europa que se tardó 120 días. Entonces estamos volviendo al pasado. Estamos volviendo al pasado, sí. Se iba por barco por Magallanes. No la encuentro, pero... Luego me la mandas por... Ya, yo luego te la mando, sí. Sí, porfa. Ok, creo que había una pregunta. Edna creo que tenía una pregunta. Edna. Está en mute. Está en mute. Suéltale el mute. No. Ahí sí, ahí sí. Ok. Mira, sí, adelante. Yo primera vez que veo una marca como la de marzo, que fue muy comentada, menos he visto la otra, pero las otras marcas que hay de que tú hablas de febrero o de diciembre, ¿tienen el mismo formato que la de marzo? Sí, son encuadradas, igualitas. Un cuadradito chiquito con la letra al medio. Ok, eso era. Ok, gracias. A ver si la veo de repente con Julio César, parece que él tiene una, ¿no? Ahí está, ahí la encontré. Ahí la voy a poner. Esa, David. Está buenísima. De esa tengo otra que es, bueno, puse esta por el espacio, porque tengo una que a mi criterio es un poquito más interesante. Pero, ¿dónde está? Sí, por ahí pasaban las que iban de Francia a Italia o viceversa. Sí. A ver si te encuentro la otra que a mi criterio es, bueno, es más interesante por lo que es, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá está. Yo hablé del correo oficial al exterior. Bueno, estos son 3 de las cartas de las 8. Este tiene eso también. Es correo oficial al exterior, va a Génova y viene por tierra, vía Point Babosán. Está buenísimas esas dos cartas. Sí. Luego regálame unas imágenes otro día. Ok. Henry, ¿te das cuenta que tienes la marca lineal y no la circular de Pont de Babasán? De esta de aquí, que son 2, ¿no? Claro, porque hay otra más también, pero en esa época también estuvo la redonda, depende de cómo la usaban. Claro. Henry, una pregunta. Sí, Walter. Esa que iba a Génova, el destinatario no pagó nada. ¿Esta de aquí? Sí. La pagó los 33. Esto de acá. Pagó en... 33 décimas de... Claro. De ligas. Exacto. Y arriba, o sea, 3 arriba ligas está 30. porte británico, ¿eh? Pero, arriba está porte británico, mira. Claro, pero eso es compuesto, pues, ¿no? Pero al arribo iba a pagar esta cuestión. Es igual que este mismo, mira, Génova, este va por correo británico, cruza Francia, Italia y llega a Génova. Y este otro que es vía di Mare, es igual, va de Lima hasta Génova, pero este entra directamente al puerto y la entrada al puerto es solamente 4 centésimos.
Sí, pero es que ese entra sin entrar por el correo británico. Exacto, pero digamos, cuando la persona que recibía, el señor Andrea Raceto aquí iba al correo y antes que le den su carta tenía que poner sus 4 centésimos, ¿no? Y este señor tuvo que poner sus 33. Mucho más. Claro, porque era otra ruta. Son décimas. Y el tipo se quejaba, porque, oye, ¿por qué yo 33 y la tía del costado 4? Porque es la ruta, así era la cosa. Es la ruta, pero la viejita esperó más tiempo para que llegue la carta. ¿Ah? Perfecto, Henry. Sí. Yo me confundí porque vi ahí en el escrito que decía que en Francia se le cobró una tarifa de tránsito. Fue lo que puse acá. Si lo puse, de repente lo puse mal, porque no le echo mucho calidad a lo que he escrito hoy día. Lo hice rápido. Ok. Si está mal, lo corrijo. Yo te tengo una pregunta al respecto de los portes a cobrar en destino, de la correspondencia que venía del exterior. He visto ahí algunas cartas, creo que por lo menos 2, que tienen un PP, un PD. Sin embargo, algunas de ellas tienen marcas a cobrar en destino. Todas pagaban. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo se manejaba el tema? Porque hay algunas cartas que no tienen marcas, otras cartas que sí lo tienen. ¿Cómo llegábamos nosotros a manejar esos portes a cobrar al final? Es bien fácil. ¿Norma? ¿Era discrecional el tema? No. La norma existe, y la norma existe empezando con esto. ¿Dónde está? A ver. Porque yo aquí, los PP... todo empieza, o sea, desde un principio se debería pagar un real por el inbound rate, el porte de entrada, punto. Pero era variable porque no siempre se enforzaba. Entonces el 27 de diciembre del 41 se acabó el asunto. Todos los capitanes de barco, al momento de llegar al puerto, tenían que ir a la capitanía de puerto y llevar todas las cartas que tenían, se hacía una declaración. Esta es la declaración. Y una vez que se hacía la declaración, cada carta pagaba un real, independientemente del peso, en un principio. Y esa es la que crea la ambigüedad que tú te estabas refiriendo más tarde. Ahora, ese un real que se pagaba del porte de entrada, se empieza a cobrar de todo esto. Ahora los que tú ves con PP y PD, Port Payé o Port a Destination, no importa, porque era el pago hasta el puerto de entrada. Una vez que salía de la orilla y entraba, tenía que entrar el capitán de barco, igual tenía que pagar su un real. Eso inclusive sucedía con las cartas que manejaba el BPO, el British Post Office, porque entraba igual, a pesar de que había tratado postal y todo, todas las cartas pagaban un real. Y eso también crea el problema con Australia, que las cartas que estaban en tránsito por el Callao, el correo les quería cobrar el un real, mientras los otros aducían, estas no vienen al Perú, solo están en tránsito. Sí, perfecto, pero eso funcionaba para Callao. Ahora, no, funcionaba para entrar al Perú. Wait, un ratito. ¿Y esto cómo funcionaba, por ejemplo, en Arequipa? Cuando tú tenías el puerto de Islay, donde no igual entraba por Callao, no entraba Callao, y tenías el porte no de 1, sino de 2. Tenía que pagar lo mismo. Esa era la estipulación. Ahora, interpretación por parte del empleado puede haber puesto cualquier otra cosa. Eso es independiente, pero la regulación era esa, era un real. Por eso mismo existe la cuestión con la etiqueta franca usada 2 veces como el inbound rate. ¿Por qué? Era un real, esto vale un real, ya se acabó el asunto, me salía el problema. Okay. Esa es la explicación según yo la entiendo. También hay que agregar, Henry, una cosa. Sí. Que la marca PD o la marca PP se aplicaban en los países de origen. Es decir, en el caso de Francia o Gran Bretaña o otros países de Europa, si era PD, era Pay to Destiny porque existían algún tipo de tratado postal con esos países. Sí. Cuando no existía, se ponía PP. Me tendría que era el caso de Chile, por ejemplo, efectivamente no hay ninguna carta PD. ¿Se acuerdan que cuando yo hice la primera exhibición mostré una que por equivocación tenía el PD y después se le puso el PP, que era una carta justamente de la Ciudad del Vaticano? Exacto. Pero normalmente esa es la razón y me imagino que en Perú casi todo es PP, o tú has visto alguna vez que hay de las dos. Lima que tenga PD. Hay de las dos, creo que acá tengo eso. Este es PP y por ahí hay un PD. En el caso del Perú hay de las dos y la única diferencia era el Port Payé pagaba hasta el puerto de entrada, pero no pagaba la entrada en el país. Y el PD, a la hora que llegaba, pagaba la entrada al país más lo que debía del tramo que no había pagado. Acá está, PD.
Y la ¿Y otra dónde era marca algo? PP. Esa no marca nada. ¿Cuál? La anterior, la del PD, no marca nada, no marca aporte, no la veo. Claro, pero esta, mira lo que tiene. Está apagada en Londres. Letter Por el esa es ship la letter. razón. Y este ya es después, perdón, ¿esta de qué año es? 46, no, es antes del tratado postal. Por eso. O sea, lo más notable es que son con las cartas a Castresana de la correspondencia francesa que llega de Arequipa. Ahí te encuentras con PD y PPs combinados de todas las formas y al final de cuentas todas las terminan cobrando el mismo porte. Dos. No, y acá están las dos. En el caso de Perú sí hay Pero ambas. estamos Y no te hablando de un puedo periodo decir una posterior al que... tuyo, ¿no? Sí. Ok. Bueno. ¿Y no tenía ningún acuerdo postal normalmente Perú con algún país europeo? ¿O Sí, no en el pasaba? 51 empieza con Inglaterra, que fue el primer tratado postal que tuvo Perú. La mayoría de los tratados postales entran un poco más tarde, pero el que tenía con Inglaterra empieza en el 51, que en realidad, como mencioné, era una formalidad, ¿no? Porque ya prácticamente toda la agilidad de proceso de correo empieza cuando establece en el 46, 47, ya es cuando, por eso puse los tiempos para ver, ¿no? 200 días y 2 años más tarde ya vamos a un mes, y es precisamente por esa agilidad que brindó la oficina consular y la Pacific Steam. Henry, tenías una carta temprana que pusiste que iba por Panamá. Y en ese entonces, en la época de los años 20, el 20 y el 30, por ahí, y que dijiste, bueno, eso demoró 100 días, 110 días para ir por Panamá. En verdad, el tránsito por Panamá lo usaron los españoles hacia el final, en los años de independencia, que empezaron a independizar la Gran Colombia, en fin, ya no podían usar esa ruta vía Cartagena y no podían usar la ruta por Buenos Aires. Sí. Pero después de eso, en verdad, el tránsito a través de Panamá era muy difícil para el correo inglés, no había, en verdad, no había ferrocarril, no había... claro, era lomo de mula. Era una cosa muy difícil ir por ahí, y la mayor parte de ese correo, tengo entendido que iba por el Cabo de Hornos. Oh, ok. 110 días o más o menos está dentro de ese rango. Ok. A Europa eran 120, eran 4 meses. O sea que pienso que quizás haya sido por el Cabo de Hornos. Ok. Gracias por ese dato, lo voy a actualizar. ¿Alguna pregunta más? Henry, Miguel te saluda. Sí, Miguel. Felicitaciones, oye, muy linda la presentación y muy ilustrativa para entender la historia postal del Perú. Hay muchas similitudes en el correo latinoamericano y lo de Perú coincide mucho con Ecuador, pero tengo una consulta. Sí. No sé si en Perú existió también los ojos de policía para la correspondencia policial, y si es que existe esa similitud entre Perú y Ecuador, si no lo consideras postal, si no era una correspondencia particular entre la policía. No sé cómo, si has encontrado correspondencia policial en el Perú. Gracias. Policial. Yo tengo entendido que la policía como tal en el Perú empieza muchísimo tiempo después del periodo clásico. En esta época me parece a mí que, digamos, la parte de control civil, seguridad y todo eso estaba a cargo de la Armada. Entonces, que si no me equivoco, no sé, Julio César seguro lo sabe, pero creo que la Guardia Civil en el Perú se crea en el 1896, por ahí. Entonces sería muy, muy posterior a esto. O Guillermo, no sé si tú tendrás ese dato. Pacífico, Henry, justo después de la Guerra del Pacífico. Justo después de la Guerra del Pacífico. Gendarmes. Acuérdate que tenemos una estampilla del centenario de la Guardia Civil en el 77, si no me equivoco. Ok. Habían batallones en Arequipa que eran de la Guardia Civil, ¿no? O sea, no sé si esto considera policía. Sí, pues. En esa época ya había, ¿no? Ok, gracias. Y a tu pregunta, Miguel, no...
Así como tal de que, como dices tú, de ojo de policía y todo eso, no conozco nada del Perú. Te compartiré unas imágenes en otra ocasión para ver si alguna vez has encontrado o existe alguna similitud con el Perú. Ok, perfecto, gracias. Te voy a agradecer eso. Ok. Bueno, creo que muchas gracias por felicito, atender. Henry, muy buena la presentación. Gracias. Muy interesante. Gracias. Felicitaciones, Henry. De verdad que muy, pero muy buena charla. Pues mañana es a las 2 de la tarde.